estás aquí, vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Estás aquí, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. caminos, cumples promesas,
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré o hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré o hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú, tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Iglesia amada, ¿cómo están? Hermanos, amigos, qué bueno estar juntos hoy y compartir palabra de Dios. Quiero que podamos pensar juntos acerca de la iglesia que Dios pensó. La iglesia que Dios soñó, que Dios imaginó. ¿Existirá una iglesia en la mente de Dios? ¿Existirá una iglesia que cuando Dios la estaba pensando a punto de crearla, la diseñó en su mente primero? Yo creo que sí. Yo creo que todo lo que Dios ha hecho ha sido primero pensado. Todo es resultado de un pensamiento previo, de una elaboración. Entonces, qué bueno que es para nosotros poder hacernos esta pregunta. ¿Cómo habrá sido la iglesia que Dios imaginó? Yo creo que la iglesia que Dios imaginó no está tan lejos de nosotros, está cerca, está en las Escrituras, está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento.
poder abrir el Nuevo Testamento y buscar, ir a la palabra con preguntas. La iglesia tiene muchas aristas. La iglesia de Cristo podemos pensar que tiene un montón de características. Pero a mí me gustaría en este momento sacar 4 características de la Gran Comisión. Aquellas últimas palabras que Jesús dice antes de ascender a los cielos. Vamos por favor a leerlo. Vamos a tomar del Evangelio de Mateo. La famosa Gran Comisión está en los 4 evangelios y además en el libro de los Hechos también. Mateo entonces capítulo 28, versículo 18 en adelante. Dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vamos a orar, por favor. Querido Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra están nuestras respuestas. En tu palabra está nuestra luz y nuestra guía. En tu palabra está la sabiduría que nos alcanza y nos sobra para vivir cristianamente. Gracias, Señor, por tus verdades. Quiero pedirte ahora, Señor, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento y que nuestros corazones puedan entender espiritualmente, más allá de nuestra capacidad racional. Queremos una experiencia espiritual en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. 4 características que yo veo en todo este bloque de pensamiento. Al leer estos versículos, ¿qué te dicen estos versículos todos juntos? En esta tremenda gran comisión, poderosa gran comisión, en donde Jesús comisiona a la iglesia en un objetivo. Yo lo primero que veo es que Jesús está pensando en una iglesia obediente. Esto es lo primero que veo. No se puede ser iglesia de Cristo sin ser una iglesia obediente. La obediencia es un paso ineludible para cumplir el objetivo, el plan, el propósito para la iglesia y en obediencia a nuestro Dios. La pregunta que yo tengo que hacerme en esta mañana es: ¿soy una persona obediente? Las iglesias obedientes están constituidas por discípulos obedientes, por cristianos obedientes. Entonces, que vos te puedas preguntar y que yo me pueda preguntar: ¿soy obediente a la voluntad de Dios? Obediencia y humildad. Hermanadas. Mostrame un cristiano obediente y te voy a poder mostrar un cristiano humilde. Y viceversa, mostrame un cristiano humilde y te voy a poder mostrar en él un cristiano obediente. Estas características son inseparables. Humildad y obediencia juntos, caminando a la par. El humilde se preguntará sobre su obediencia. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová, dice el profeta Jeremías. Nadie puede pretender ser un fiel discípulo de Jesús si no se pregunta acerca
de su propia obediencia. Espero que no seas de esos que están analizando siempre la obediencia de los demás. Es muy importante analizar nuestra propia obediencia y poder ver qué decisiones Dios me ha estado pidiendo, qué cosas Dios me dijo que no hice. Una iglesia humilde es una iglesia obediente, constituida siempre por miembros, por discípulos, humildes y obedientes. ¿Qué opina Dios sobre mí? Pregunta con la que tenés que convivir. Déjate auditar por Dios. ¿Qué decía el salmista en el Salmo 139, 24 y 25? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mírame y conoce mis pensamientos, y líbrame. Líbrame si hay en mí camino de perversidad. Es imposible que vos y yo seamos personas humildes y no preguntarnos esto. Es imposible para un cristiano pretender ser obediente y caminar en obediencia si no se pone bajo la autoridad de Dios y se deja analizar por Dios, escudriñar por Dios, en tus tiempos a solas, sin hijos, sin padres, sin cónyuge, sin hermanos de la iglesia, ese tiempo a solas. Mírate al espejo y pregúntate, ¿cómo sos delante de Dios? ¿Qué opina Dios de mí? ¿Te hiciste esa pregunta alguna vez? ¿Qué opina Dios de mí? Señor, ¿vos qué crees de mí? Decime vos lo que vos opinás de mí. Eso es lo que me interesa. Lo segundo que veo en esta tremenda comisión de Jesús a su iglesia. Una iglesia en movimiento. Para que se cumplan los propósitos de Dios para este mundo y lo que Jesús estaba pensando cuando daba esta comisión. Es sin duda algo que puede ser alcanzado únicamente a través de una iglesia en movimiento, una iglesia que marcha, una iglesia que avanza. Y una iglesia que avanza y que marcha está constituida de creyentes que están en plena actividad, que están moviéndose, que avanzan, que toman decisiones vitales en su vida cotidiana, que avanzan hacia nuevos desafíos, que avanzan hacia todo lo nuevo que Dios les marca. Todo lo contrario a lo que a veces nuestro corazón intenta marcarnos. Recuerdo la última predicación que le escuché a un pastor que tenía 50 años de pastorado. Él decía, nuestra tendencia siempre es a estancarnos. Nuestra tendencia humana es a apoltronarnos, a quedarnos quietos, a mirar las antiguas victorias y alimentarnos de ellas en el tiempo presente. Y Dios quiere todo lo contrario. Al tiempo esa persona viajó y partió con el Señor. Seguridad humana, confort. Eso es lo que permanentemente el corazón humano busca. No está mal. Lo que está mal es que eso absorba toda la vida cristiana y que el fundamento de nuestra vida cristiana sea todo el tiempo una búsqueda de seguridad humana, de confort, de que las cosas salgan solas pareciera.
El aislamiento. ¿Cómo vas a ser de influencia en las personas si te aislás? Y curiosamente, el aislamiento trae frustración. Una persona aislada, que no quiere estar con nadie, que quiere siempre estar sola, tarde o temprano se sentirá completamente frustrada. Un cristianismo sin contratiempos. Eso es lo que a veces equivocadamente buscamos, creyendo que eso es ser espiritual. Un cristianismo sin ningún tipo de imprevistos, donde todo esté bajo control, pero bajo control humano. La iglesia que Jesús imaginó es una iglesia opuesta a ese tipo de pensamientos. Es una iglesia que se mueve, que avanza, que toma nuevos desafíos. Una iglesia en movimiento. ¿Cómo poder cumplir la gran comisión si vos no sos una persona que viene, que va, que se mueve, que se levanta, que se esfuerza, que va para adelante? Me gustaría leer un texto de 2 de Corintios. En la versión internacional. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. Fíjate vos cómo traduce la Nueva Versión Internacional. El apóstol Pablo está hablando de su propia vida, de su ministerio cristiano, del servicio que él está llevando adelante. En definitiva, de lo que él entiende como iglesia. Él es iglesia, el apóstol Pablo es iglesia. Vos sos iglesia, yo soy iglesia. Somos iglesia del Señor. Entonces, así el apóstol Pablo vivía en su vida. 2 de Corintios 11:26. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas judíos, peligros a manos de los gentiles, o sea, de los que no conocen a Dios, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. El apóstol Pablo está en movimiento. Mi vida ha sido un continuo ir y venir. No existe un llamado a ser iglesia que no sea vivir activo, vivir en movimiento, vivir yendo y viniendo. Por eso, los haraganes logran tan poco. Las personas que todo el tiempo están queriendo satisfacer sus propias necesidades egocéntricas, logran tan poco en la vida cristiana. Por eso, es tiempo de salirse de ahí e ir en búsqueda de todo lo que Dios tiene preparado. Nadie es más feliz que el que está en el centro de la voluntad de Dios. Yo creo que una vida en movimiento comienza con el reconocimiento de mi necesidad en oración. ¿Y cómo es eso? Hablando con Dios y diciéndole: Señor, estoy tan quieto, estoy tan estancado, no le hablo a nadie de vos, ya no quiero vivir así, ya no quiero ser así. Ayúdame, porque sé que un cambio es posible, pero ayúdame, por favor. Todo comienza con el reconocimiento de nuestros pecados. ¿Sabes cómo se llama eso? Arrepentimiento. Todo comienza con la convicción del error y el arrepentimiento. Solo el arrepentimiento delante de Dios puede marcar un nuevo comienzo. Dios intervendrá cuando vos te acerques a su presencia y le digas: aquí estoy, Señor, yo quiero cambiar. Hacé de mí una persona en movimiento, activa, servicial.
que mire para adelante y que vea la necesidad de la gente y actúe. Quiero ser tus manos, quiero ser tu boca, quiero ser tus oídos, quiero ser tus ojos. Yo quiero ser parte de esa iglesia en movimiento. Yo quiero decir como el apóstol Pablo, mi vida ha sido un constante ir y venir, resolviendo, haciendo, amando, atendiendo, escuchando. Ese llamado no es para el apóstol Pablo nada más. Lo que acabamos de leer de Mateo capítulo 28 es para vos, para mí y para cada cristiano de este planeta. Te recuerdo que por los sueños se suspira, pero por las metas que Dios sella en tu corazón se trabaja. Soñar no cuesta nada. Soñar, sueña cualquiera. Pero no se trata de soñar. Se trata de reconocer la voluntad de Dios y tomar decisiones. Nunca lo olvides. Por los sueños se suspira. Por los sueños se fantasea que lo cumplo. Se fantasea que alcanzo esa meta. Pero por las metas verdaderas que Dios siembra en tu corazón, por esas se trabaja. Uno se esfuerza, uno avanza. Esa transición a la que Dios nos está llamando como iglesia. Transición de estar atento a las necesidades, de estar concentrado solamente en mis propias necesidades, a ser una persona que camina en movimiento, en acción, en servicio. Una iglesia peregrina, una iglesia que está más atenta al plan de Dios que al confort de este mundo y de esta tierra. Lo tercero que quiero compartirte en este día es que la iglesia que Jesús soñó al darnos la gran comisión es una iglesia que no tiene miedo. Es imposible que una iglesia muerta de miedo pueda cumplir con los planes de Dios. El miedo frustra el plan de Dios sobre tu vida, porque el miedo anula el don de Dios. Supongamos que Dios te hizo un regalo. Dios te capacitó para algo. ¿Qué es un don? Un don es una capacidad especial dada por Dios. No es el resultado de una capacidad humana, de un talento. El talento y el don son cosas diferentes. Con el talento puedo nacer o puedo cultivarlo sin conocer a Cristo, sin tener una mente renovada en la palabra, una mente transformada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Es una habilidad. Pero el don es muy distinto. El don es una capacidad dada por Dios, una capacidad sobrenatural. Bueno, cuando Dios pone en tu vida esa capacidad sobrenatural, ese regalo que te hace, y vos tenés miedo de ponerlo en práctica, miedo del qué dirán, miedo a la gente, miedo a hacerlo mal. Y cuando uno tiene miedo a hacer mal algo, en general, es porque está más pendiente de uno mismo. Yo, por lo menos, aprendí eso. Las veces que me detuve, que me frené, fue porque estaba más pendiente de mi imagen y de mi propia reputación que estar concentrado en la voluntad de Dios y en asistir a las personas. Entonces, qué importante que vos y yo podamos entender esto, que cuando Dios te hace un regalo, el miedo llega como un ladrón para limitarte, para empobrecerte, para impedir el propósito de Dios sobre tu vida. Vemos en la Gran Comisión que no hay lugar para el miedo. Y si hubiera miedo, llevarlo a los pies de Cristo y decirle, Señor, aquí estoy con miedo, ayúdame, te necesito. Pon valentía, pon fe.
Ese es un tema fundamental, el tema de la fe y el miedo. Donde hay miedo, no hay fe. Donde hay fe, no hay miedo. La fe te permite participar de un mundo en donde podés vencer el temor. Una iglesia miedosa es una iglesia estancada. Una iglesia miedosa está constituida por hermanos en Cristo miedosos. Y eso lamentablemente nos lleva a una iglesia frustrada, una iglesia que no avanza, que está todo el tiempo como alimentándose a sí misma, retroalimentándose, recordando alguna victoria del pasado, recordando algún acontecimiento lindo, pero de ahí a mirar para adelante y preguntarse qué es lo que quiere Dios para el futuro. Hay una diferencia. No existe la vida cristiana victoriosa teniéndole miedo a todo. No existe una iglesia victoriosa donde sus miembros le tienen miedo a todo. ¿Miedo a todo? ¿Se puede vivir con miedo a todo? Sí, por supuesto. Miedo a todo. Miedo a perder la vida, miedo a perder la salud, miedo a perder el auto, miedo a perder el trabajo, miedo a no tener que comer, miedo a que no me quieran, miedo a todo. Seguí sumando en la lista. ¿Y cómo se nota cuando le tenemos miedo a todo? O cuando le tenemos miedo a algunas cosas determinadas, que son esos fantasmas, que siempre van a estar ahí. Me gusta el término fantasma. Me gusta el término fantasma porque un fantasma es algo que solo tiene algo como que lo envuelve, ¿no? Por eso se lo simboliza con una sábana. Y adentro no hay nada. Uno toca así y se hunde. Porque no tiene contenido. El fantasma es como una idea, simplemente. Pero es muy importante que aprendas a confiar en la palabra para que ningún fantasma detenga tu vida. Vamos a leer un texto de 2 de Corintios, capítulo 11. No, perdón, capítulo 4, versículos 8 y 9. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, por favor. Te lo voy a leer en una versión que se llama Biblia al día. Estamos acosados por problemas, pero no estamos aplastados ni vencidos. Nos vemos en apuros, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos destruyen interiormente. A cada rato este cuerpo nuestro se enfrenta a la muerte, al igual que Jesús, para que quede de manifiesto que el Jesús viviente que está en nosotros nos guarda. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué vivir con miedo? ¿Acaso no creemos que Dios siempre vencerá? ¿No creemos que Dios nos conoce? ¿Que Dios conoce nuestros derechos? ¿Acaso no creemos que Dios es todopoderoso? Ahí me lo preguntaría. ¿Creo que Dios es todopoderoso? ¿Lo vivo en mi vida de esa manera? ¿Tengo una experiencia de fe que me permite participar de esa verdad espiritual o estoy ausente, estoy afuera de esa verdad espiritual? Soy cristiano, pero esa experiencia de fe no la tengo. Bueno, ¿por qué conformarme a no tenerla? La quiero. Si está en la Biblia, la quiero para mí.
Dios hasta cuando quita bendice, dice el lema Gabinetti. Dios siempre vencerá. Necesito vivir con esa certeza para no tenerle miedo a todo. Lo cuarto que me gustaría decirte es que la iglesia que Jesús soñó es una iglesia para la gente. Jesús no estaba pensando en catedrales, ni estaba pensando en templos. No decimos que hacer un templo esté mal. Lo que estamos diciendo es cuál es la iglesia que Dios soñó. La iglesia que Dios soñó es una iglesia para la gente. En la gente estaba pensando Jesús. Eso es lo primordial. Jesús nos envía a la gente. Pensemos, la gran comisión, lo que acabamos de leer. ¿Cuál es el objetivo que Jesús pone en el corazón de sus discípulos? La gente, llegar a la gente. Ese es el plan divino. Si no estamos llegando a la gente, no estamos siendo la iglesia que Dios quiere. Si estamos haciendo un conjunto de cosas que nos gustan, que nos divierten, que nos hacen sentir plenos espiritualmente, pero cuando vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que son solo una decoración de la casa, no son la casa misma. Nos damos cuenta que son solamente un adornito, que la iglesia verdaderamente es otra cosa. La iglesia es un conjunto de creyentes que avanzan para predicarle a otros creyentes, o mejor dicho, a otras personas que no son creyentes y que se convertirán en creyentes. Por eso, Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9, nos relata el evangelista cuál es la actitud que tiene Jesús frente a Leví, a Mateo, al que escribe el mismo Evangelio. Mateo ahí nos relata su propia conversión. Él dice, y estaba Leví sentado en el banco de los tributos públicos. Mateo era un publicano. El publicano era aquella persona que se había vendido a los invasores, a los que los habían conquistado, a los romanos, y cobraba impuestos de sus propios hermanos judíos para Roma. Era un vendepatria, era una mala persona. En general eran ladrones, eran personas que nadie quería, nadie tenía afecto por ellas. A nadie le interesaba ser amigo de un publicano. Era mala gente. ¿Quién quiere ser amigo de mala gente? Salvo que vos también seas publicano y mala gente. Pero Jesús pasa caminando y ve al publicano mala gente, al ladrón, al avaro, al egocéntrico. Lo ve ahí, al impío pecador. ¿Pero qué ve Jesús? Jesús ve a un hombre que podía ser transformado. Y esto es lo que vos y yo tenemos que aprender a ver. Esto es lo que Jesús, cuando nos deja la gran comisión, quiere que vos y yo aprendamos a ver lo mismo que Él vio. Por eso es que la iglesia que Jesús soñó es una iglesia para la gente. Pero ¿cómo vamos a hacer iglesia para la gente si cuando yo veo una persona no cristiana me aíslo, me alejo? Cuidado, me puede contaminar. No, yo soy muy santo. Cuidado que esta persona no venga a la iglesia, que no venga al templo. No, nos va a desordenar nuestro orden. No queremos mala gente entre nosotros. Qué tremendo. Todo lo opuesto al sueño, al plan, al anhelo de Jesucristo. Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Efesios 5:25.
Nosotros tenemos entonces que concentrarnos en las personas. Esa es la voluntad de Dios. Si Jesús pudo ver en Leví, en Mateo, a un apóstol, a un siervo de Dios, yo necesito entonces que esa mirada empape mi mente y mi corazón. Vos y yo no podemos ver lo mismo que ve cualquier persona, que ve el mundo. ¿Qué ve una mentalidad mundana? En un publicano ve un publicano, una mala persona, un ladrón. Pero vos y yo no podemos ver ladrones donde cualquiera ve ladrones. Nosotros vemos a una persona que puede ser transformada por el poder de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender a ver. Para ser iglesia de Jesús, tenemos que pensar como Jesús pensaba. Donde todo el mundo ve un fracasado, vos tenés que ver a una persona que al experimentar la sangre de Cristo en su vida y sus pecados son perdonados y experimenta el arrepentimiento, una nueva vida comienza en ese fracasado que no pudo hacer nada, que no pudo afrontar nada, que todo lo que tocó lo destruyó y lo pudrió. Pero vos y yo tenemos que tener otra mirada. Un verdadero cristiano cree más en el otro de lo que el otro cree en sí mismo. Y si Dios te llamó y estás cumpliendo una función de liderazgo dentro de la iglesia del Señor, mucho más todavía, es tu deber, es mi deber, donde el mundo entero ve fracaso, pecado y maldad. Yo miro con otros ojos, con los ojos con los que miraba Jesús. Mateo, sígueme. Leví, sígueme. Es necesario que hoy yo coma en tu casa. ¿Por qué? No solamente lo llama al publicano Mateo, sino que encima le dice que quiere ir a su casa a comer. ¿Qué significaba en aquel tiempo ir a comer a la casa de alguien? Significaba amistad y aceptación. Hoy también, invitar a comer a la casa a alguien, ir o invitar a alguien, es muy parecido, pero en aquel tiempo era un ritual importantísimo. Necesito ver lo que Jesús veía. No podés ver lo mismo que ven todos. Vos sos un hijo de Dios, vos sos un siervo de Dios, vos sos un discípulo de Cristo, vos sos iglesia de Dios, iglesia de Jesús. Por lo tanto, vos tenés ese deber que mirar como Jesús miraba. Quiero hablar hasta acá. Tengo algunas cosas más anotadas, pero quiero que te guardes esto en tu corazón. Y quiero orar en este momento. Querido Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos podido compartir en esta mañana y por lo que vos sembraste en mi corazón para compartir con tu pueblo y con tu iglesia. Señor, quiero pedirte junto con todos mis hermanos que esta palabra sea aplicada y vivida a nuestra vida. Queremos vivir con esta mentalidad. Queremos pensar en lo que vos estás pensando. Señor, queremos ser iglesia de Cristo. Queremos caminar en estas actitudes fundamentales que se desprenden de tu palabra, que vemos tan claramente que vos quisiste dejar sembrada en nuestro corazón. Señor, queremos ser una iglesia obediente, una iglesia en movimiento, una iglesia que no camina en miedo, que no camina en temor, y queremos ser una iglesia para la gente, que donde el mundo entero ve pecado y fracaso y destrucción, nosotros, como hijos tuyos, vemos arrepentimiento, transformación, crecimiento, desarrollo, experiencia de vida transformada. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús.
nuestro único y suficiente Salvador, oramos. Amén. Amén. Dios bendiga tu vida en esta semana. Dios te guíe. Te envío un gran abrazo. Espero vernos pronto.